al músculo, ¿sí?, desde su punto de vista en cuanto a la generación de la fuerza. En el práctico, ¿sí?, había que realizar una experiencia a partir de un electroestimulador de tipo TENS, que obviamente no lo vamos a poder hacer, pero sí lo vamos a ver en un video, ya que los chicos, los ayudantes de cátedra, no recuerdo bien de qué año, eh, lo realizaron y lo dejaron listo y preparado para que nosotros lo podamos ver, ¿sí? Entonces, por ahí, eh, la clase de hoy, o el práctico de hoy, lo voy a dar de una forma distinta a lo que los veníamos dando, por lo menos aquellos que han visto algún práctico conmigo, ¿sí? Hoy lo que voy a hacer, como el práctico tiene demasiadas preguntas, muchas preguntas eh, que podríamos decir que son más bien abstractas y que no me van a entender cuando yo les trate de explicar, lo que hice fue hacer una presentación en PowerPoint donde vamos a ir charlando de todos y cada uno de los puntos que tiene el práctico, ¿sí? Digamos, daría como si fuese casi una pseudo clase de lo que es el mecanismo de la generación de la fuerza, y en base a esa clase, ¿sí?, o esa pseudo clase, se van a ir respondiendo cada una de las preguntas que están en el trabajo práctico. Así lo podemos hacer un poquito más dinámico, ¿sí? Obviamente voy a necesitar, como siempre, la participación de ustedes, que es la finalidad de estos tipos de trabajos prácticos, ¿sí? ¿Soy claro? ¿Todos me Sí, entendieron? profe. Perfecto. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Bien. Lo que voy a hacer es sacar mi cámara para que no se trabe ni nada. Van a escuchar como si fuese mi voz en off. Entonces, como les dije recién, el trabajo práctico se basa, ¿sí?, cada uno de sus puntos, o gran parte de la mayoría del primer punto, en una experiencia, en un experimento, ¿sí?, que se hace a partir de un electroestimulador de tipo TENS. ¿Sí? Hay distintos tipos de electroestimuladores para estimular distintos tipos de fibras musculares, pero el que se va a usar en esta experiencia es un TENS común, ¿sí? Que tiene solamente una intensidad y una frecuencia de la onda, ¿sí? Es decir, que yo puedo regular la intensidad con la cual voy a aplicar el estímulo y la frecuencia de esa intensidad, ¿sí? Eh, Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar viendo el video, ¿sí? Ustedes me dicen, por favor, si el video se escucha. Si no, yo lo voy a ir parando y se los voy a ir explicando, ¿sí? Pero necesito que me avisen. Ahí corro el video y ustedes me avisan, ¿sí? Fíjense que es un experimento en el cual vamos a basar principalmente todo lo que son los fundamentos fisiológicos de este experimento. Entonces se va a hacer una estimulación eléctrica transcutánea de un nervio y se va a observar la contracción muscular que va a suceder obviamente en este músculo,
y van a generar variaciones tanto en la amplitud, que sería la intensidad, y la frecuencia de este estímulo. Limpiamos el antebrazo con un algodón, con alcohol. ¿Se escucha lo que están explicando o no? Sí, sí se escucha. El conductor, se tira el codo. Ponemos otro electrodo en eminencia tenar. En este vamos a encontrar un botón de encendido y una vez que lo tenemos prendido vamos a manejarnos solo con dos botones. Uno que es el de la amplitud y otro el de la frecuencia. Los dos se van a encontrar en el mínimo nivel. Lo que vamos a hacer primero es comenzar a aumentar la amplitud hasta que nuestra paciente nos diga que siente. Este es un percutáneo. Una vez que llegó el percutáneo, vamos a seguir aumentando la amplitud hasta ver que el músculo se contrae. Ahora lo que hacemos es un poco la amplitud para aumentar la frecuencia y ver qué ocurre. Sigue contrayendo y aumenta su frecuencia. Lo que hacemos ahora entonces, una vez que hemos disminuido la frecuencia al mínimo, y volver a aumentar la amplitud para ver el cambio en la contracción muscular. Bueno, ahora vamos a comenzar a disminuir la amplitud hasta donde no observamos más contracción. Y volvemos a aumentar la frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es que lo que escuchamos la frecuencia, no por esta manera. Hasta Bien. Y acá vamos a responder varias de las preguntas que están en el punto número 1, pero quiero que también participen y piensen un poco ustedes. Fíjense que qué nervio en este caso se está estimulando, por empezar. ¿Recuerdan dónde puso los Nervio electrodos? mediano. ¿Cómo? El nervio mediano. En el nervio mediano. ¿Cómo te das cuenta que es el nervio mediano? Puede ser también por la inervación que tiene en la eminencia tenar. No escucho bien. No sé si me anda mal internet. ¿Se me escucha? ¿Todos escuchan? Sí, profe, se escucha. Se escucha medio cortado, pero se escucha. Bueno, cualquier cosa me avisan. Fíjense también que nos damos cuenta que es el nervio mediano por la disposición en el cual colocan los electrodos. ¿Sí? Fíjense que, como su propio nombre lo dice, es mediano porque recorre casi o prácticamente la parte media de la cara anterior del antebrazo. Entonces, también por eso nos podemos dar cuenta que se está tratando de estimular principalmente el nervio mediano. Hay
una de las chicas habla de el umbral cutáneo. ¿A qué hace referencia con el umbral cutáneo? Si le prestaron atención, ella le pregunta a la chica que está haciendo la experiencia si siente algo. Cuando ella le dice que sí, inmediatamente en el video dice, bueno, acá llegamos al umbral cutáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que se estimularon los receptores sensitivos, ¿puede ser? Bueno, sí, no está mal. ¿Pero qué más? Es la amplitud a la que se logra que los receptores generen el potencial receptor. Bien, bien. Ahí me está gustando un poco más. Entonces, fíjense que si alguna vez se pusieron algún TENS, algún tipo de corriente tipo continua, se empieza a sentir como si fuese un hormigueo. Eso es porque el estímulo que está aplicando, o sea, esa intensidad o esa amplitud que está aplicando sobre el potencial del receptor, está generando una descarga y esa descarga está siendo captada, obviamente, por el receptor y nosotros lo vamos a sentir como si fuese un hormigueo, ¿sí? Un hormigueo constante y después, cuando se llega a ese umbral cutáneo, aumentan un poquito más la amplitud. ¿Qué sucede cuando aumentan la amplitud? ¿Se acuerdan? En el video, ¿qué pasa con la eminencia tenar? Se promovía la contracción, ¿Por qué? ¿Por qué se porque se contrae? estaría, ah, porque en ese caso estaríamos cumpliendo como el rol que tiene la acetilcolina en la unión neuromuscular, o sea, genera, ¿no sería que eso que genera la despolarización ¿De quién? de la fibra muscular, ¿Y antes? del, de la neurona, de la motoneurona? Exactamente. No de la motoneurona, sino más que nada del nervio. ¿Sí? Fíjate que eh, el potencial que se genera es un potencial de tipo eléctrico que tiene que viajar por el nervio mediano y en la terminal, ¿sí? de esta fibra nerviosa, ahí sí es donde se va a producir la liberación de la acetilcolina y posteriormente esta acetilcolina se une a los receptores que están en la membrana muscular y se produce todo lo que es la contracción muscular, ¿sí? Pero digamos, el primer estímulo, ¿sí? Es un estímulo de tipo eléctrico, ¿sí? Que eso es lo que va a conducir después, posteriormente, a la contracción muscular. ¿Por qué les digo esto? Porque también hay mecanismos de electroestimulación para músculos que están denervados. Entonces, esos sí participan directamente en lo que es la contracción muscular per se, ¿sí? Estos tipos de electroestimuladores que estamos viendo ahora, los estamos viendo para principalmente ver lo que es el estímulo eléctrico a través de un nervio y que este genere la liberación, como bien dice, ¿cómo es tu nombre, perdón? Isaac, Isaac, como bien dice Isaac, para liberar las acetilcolinas que posteriormente se produzca, perdón, la contracción del músculo. Em, Fíjense que siguieron aumentando la intensidad, ¿sí? Y el músculo empezó a contraerse con más fuerza. ¿Por qué sucede esto? puede ser que a un mayor estímulo eléctrico generemos mayor liberación de depósito cálcico y pudiera generar más puentes cruzados. No va tanto por ahí, no va tanto por ahí, pensá más en lo que es el impulso nervioso, en este caso, la intensidad de ese impulso que nosotros estamos enviando.
Porque a mayor intensidad va a haber mayor contracción o la contracción va a ser más acentuada. No se me ocurre, o sea, se me ocurre eso, como que va a ser más sostenido la estimulación, pero no. El músculo responde a lo que es, o la membrana muscular responde a lo que es la ley del todo nada. Sí, sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Bien, voy a asumir eh, que no se puede contestar la pregunta. Entonces, a lo que voy es que el, el estímulo, ¿sí? Al ser más intenso, va a generar mayor contracción muscular, debido a que, en este caso, ¿sí? Lo que es el músculo genera más o recluta más unidades motoras. ¿Sí? Al reclutar mayor cantidad de unidades motoras, ¿sí? El músculo va a tener más fibras o más fibras axónicas, ¿sí? Que se van a ir reclutando y van a inervar mayor cantidad de fibras musculares en un mismo grupo muscular. Entonces, si yo aumento la intensidad, recluto mayor cantidad de estos tipos de fibras nerviosas que me van a inervar mayor cantidad de fibras musculares. Por ende, la contracción del músculo va a ser mucho más acentuada. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que después la amplitud la bajan y vuelven a lo que es el umbral cutáneo, ¿sí? Y aumentan la frecuencia obviamente de descarga del impulso, ¿no? Y se empieza a contraer, se empieza a contraer, a contraer, a contraer. ¿Por qué pasa eso? Si antes con el umbral cutáneo no se contraía, solamente había como una sensación de hormigueo. ¿Por qué yo, al bajar la intensidad hasta el umbral cutáneo y aumentar la frecuencia de descarga, tengo contracción? ¿Eso es por el fenómeno de sumación de frecuencia, profe? O Bien, sea, dale, explícate. eh, como la duración temporal de un potencial de acción va a ser distinto a todo el fenómeno de contracción, es decir, la contracción va a ser mucho más sostenida en el tiempo. Con la terminación del primer potencial de acción y la generación de un segundo potencial, se genera no un solapamiento, sino como que parte de una tensión residual que fue generada por el potencial anterior. Entonces, como Bien, que esa tensión residual es cada vez mayor y a pesar de que la amplitud sea menor, puede llegar a generar una contracción muscular efectiva. perfecto, genial. ¿Todos entendieron lo que dijo Isaac? ¿Se entendió lo que explicó? Bien, perfecto. Entonces, básicamente es porque aumenta la frecuencia de descarga, estos estímulos se empiezan a sumar, ¿sí? Y empieza a producirse la contracción, nuevamente por más que el estímulo sea mucho menor. Y después, esto es una pregunta aparte que yo les hago a ustedes, que por ahí los chicos que hicieron el práctico de nervioso conmigo se pueden acordar, no sé si hay alguno, pero siempre ante una cierta estimulación pueden producirse dos cosas, o una adaptación o una habituación de un receptor a un estímulo. En este caso, ¿estamos en presencia de una adaptación o una habituación al estímulo?
¿Qué les Yo no parece? estuve en el TP, pero yo diría que es una adaptación, porque no hay, o sea, la habituación yo tenía entendido que tiene intervención de estructuras superiores, pero no. Bien, digamos, la diferencia que existe entre la habituación y la adaptación es el tipo del estímulo, ¿sí? La adaptación genera siempre un estímulo constante que no tiene una pausa de tiempo. En cambio, la habituación es un estímulo que se genera en periodos de tiempo, ¿sí? Si yo tengo una frecuencia, si yo puedo manejar una frecuencia de descarga y una intensidad de ese estímulo, puedo habituar al receptor, ¿sí? Entonces, acá, en este caso, estamos ante una presencia de habituación. Es decir, que si yo dejo al músculo en cierta frecuencia durante un periodo de tiempo, ¿sí? Se va a habituar a este estímulo y va a dejar de generarse la contracción. Entonces, ahí yo puedo hacer dos cosas. O aumentar la intensidad para generar una nueva contracción, o bien puedo aumentar la frecuencia para que la estimulación se siga produciendo. ¿Me explico? Profe, perdón, a mí me confunde un poco porque cuando vimos la parte de somatosensorial, Sí. cuando se hablaba de adaptación y habituación, como que ¿Mm? decían que la habituación eh, era el fenómeno como, ¿cómo se diría? De ignorar, por así decirlo, el estímulo ya a nivel cortical, a pesar de que el receptor siga captando el estímulo como tal. Y la adaptación ¿Mm? era un fenómeno propio de la estructura del receptor. Eh, Mira, no quiero contradecir a quien te dijo eso, pero la habituación también se produce a nivel receptor. No ¿Sí? solamente hay adaptación del receptor, lo que pasa es que tiene que ver también de qué tipo se produce ese estímulo. Vos lo decías por la Ok. experiencia del corcho, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, si vos generás un mismo estímulo, pero cortado en el tiempo, ¿sí? O en fracciones de segundo, como sucede acá. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos pones una cierta frecuencia, ¿sí? Ese estímulo es enviado con una pausa, ¿sí? Es decir, el estímulo es continuo, pero la frecuencia de ese estímulo es espaciado en el tiempo, ¿sí? ¿Me explico ahí? Sí, sí. Bien, entonces, este receptor va a tener tanto poder de adaptación como de habituación. Todos los receptores tienen poder de adaptación y de habituación. La adaptación principalmente se produce a los estímulos continuos, que son continuos en el tiempo, ¿sí? Poner, si este fuese solamente una corriente de tipo galvánica, con manejo solamente de la intensidad, que es una intensidad constante, de una corriente constante, el receptor se adapta a ese estímulo constante. En cambio, si vos tenés una, una intensidad y una frecuencia a la que vos puedas modular esa intensidad, ¿sí? El receptor se habitúa. ¿Por qué? Porque el estímulo es distinto. ¿Me explico? A ver, ahora Ok. que vos generes una habituación que no estaba en lo que te dijeron, capaz que eh, se habrán equivocado en el concepto, no sé, pero vos también puedes hacer una habitación a nivel cortical porque vos dejás de sentir en un momento el corcho. Supongo que debes estar hablando de esa experiencia. Pero ¿se entiende más Ok, o menos profe. a lo que quiero ir? ¿Quedó claro eso? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Seguro? Más o menos, pero sí, entiendo que entonces, por ejemplo, si no tuviéramos un modulador de frecuencia y fuera constante, eh, ahí sí como que no habría un fenómeno de habituación. O sea, es Ujú. simplemente esa diferencia, la diferencia entre la periodicidad con que sea el estímulo. Exactamente, exactamente. No digo que la habitación no se pueda modular a nivel de la corteza, ¿eh? Pero yo estoy hablando solamente del receptor, nada más que a nivel receptor. Eh, no sé si queda más o menos a todos claro o solamente Isaac el que tenía esa duda.
Bueno, espero haber sido más o menos claro para todos. Am, y después, ya casi en la última parte del video, ¿sí? Fíjense que hay una disminución completa de la intensidad y aumenta la frecuencia al máximo. ¿Qué pasa ahí con el músculo? Con la eminencia altenar, ¿se acuerdan? ¿O quiere que les ponga esa parte otra vez? Es como que se tetaniza el músculo. Bien, ¿cuál es la explicación de esa tetanización? Digamos Ahí que... ya no sería, Dale, dale. como que ahí ya no sería una sumación de los distintos estímulos, sino que ahí sí se solapan, o sea, como que la palabra sería solaparse, eh, y se genera como que un incremento sostenido que imposibilita la concreción del ciclo de contracción, es decir, no se va a generar una relajación propia del músculo. Bien, ¿y por qué sucede eso? ¿Cuál es la explicación molecular de ese proceso? Porque aclaro que esta es una tetanización fisiológica, ¿sí? No es una tetanización por Clostridium. Bien, ¿cuál sería la explicación fisiológica de esta tetanización a nivel molecular? ¿Qué está ya pasando? Con el calcio, con los retículos. Claro, sería como que los niveles de calcio no pueden bajar a un nivel suficiente como para que se deshagan los puentes cruzados, porque donde se está estimulando constantemente la tríada, por así decirlo, Ajá. eh, no se puede que se vuelvan a restablecer los stocks de calcio. Bien. Y hay algo fundamental que pasa, que es la inhibición de una bomba recaptadora de calcio. ¿Se acuerdan cómo se llama esa bomba recaptadora de calcio? Que es la que se inhibe y la que evita, digamos, todo, más allá de que la frecuencia del estímulo es muy alto, se inhibe y no puede recaptar el calcio. ¿Se acuerdan cómo se llama? Pregunta de final. Es la bomba cerca, ¿no? ¿Cuál? Creo que se pronuncia así. ¿La cerca No me 1 o acuerdo. la cerca 2? Es la cerca 1, ¿sí? Porque la cerca 2 está en el corazón, ¿sí? Cumple la misma función, que es recaptar el calcio, pero nada más que en el músculo cardíaco, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto? ¿Lo de la experiencia? No sabía la existencia de dos tipos de bombas cerca. Yo creo que Sí. preguntaban esto en el final y le quedaba porque pensé que había una nomás. No, hay dos. Profe, ¿puedes decir de nuevo cuál era de cardíaco y de esquelético? La cardíaca es la 2, la cerca 2, y la del músculo estriado es la cerca 1. Ok. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo el porqué de cada cosa? Sí, profe. Bien, avanzo entonces. Cualquier cosa me paren, ¿eh? Y si tienen alguna duda, lo charlamos. No tengo ningún problema. Bien, esto más o menos ya lo estuvimos charlando, pero fíjense, yo tengo que lograr una intensidad suficiente, en este caso, para llegar a lo que es el umbral de la membrana muscular, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el potencial de reposo de la membrana del músculo? ¿Cuál es? Menos 90, profe. Va, no Menos sé. 90, menos 90 milivoltios, perfecto. Entonces, yo tengo que generar una intensidad superior a esos menos 90 milivoltios, ¿sí? En el caso de que esté estimulando directamente el músculo, ¿sí? Pero como estoy estimulando el nervio, yo tengo que llegar a una intensidad que supere el umbral nervioso, que ¿cuánto era? En reposo.
la membrana en reposo, ¿a cuántos milivoltios equivalía en el nervio? Menos 50 milivoltios. Sí, entre menos 50 y menos 70 milivoltios. ¿Sí? Entonces, yo cuando llego al umbral cutáneo, ¿a qué umbral estoy llegando? ¿A un umbral nervioso o a un umbral muscular? A ver, dijeron en el chat. A un umbral nervioso, exactamente. ¿Sí? Es un umbral nervioso. Aumentando la intensidad, ¿sí? Voy a generar que haya un potencial de acción definido, ¿sí? Con una duración adecuada. Entonces vamos a decir que la intensidad del estímulo sumada a la duración, ¿sí? O a la frecuencia, va a generar en este caso una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, que se produzca la contracción, en este caso, de la musculatura de la eminencia tenar. ¿Sí? Fíjense que tanto la intensidad como la duración del estímulo tienen que ir siempre de la mano. Entonces, nosotros cuando en el video, cuando se aumentó la intensidad, ¿sí? Llegó a un umbral cutáneo que no generaba una despolarización a nivel de la membrana del músculo. ¿Sí? Si nosotros aumentábamos la duración de ese estímulo, es decir, aumentábamos la frecuencia, esa intensidad iba a tener mayor descarga sobre el nervio, que iba a generar posteriormente eh, mayor reclutamiento de fibras nerviosas, se iba a despolarizar la membrana del músculo y se iba a generar la contracción que nosotros estuvimos viendo en el video. ¿Me explico? Lo voy a tomar como un sí. Fíjense, acá hay dos conceptos que aplican directamente sobre la corriente. Uno es la reo base y otro es la cronaxia. Hablamos de reo base como la intensidad de la corriente, ¿sí? Y la cronaxia, digamos, que es el tiempo que yo necesito para generar una respuesta, ¿sí? Entonces, la reo base, cuanto más amplia es, mayor intensidad va a tener esa corriente. Esto es una propiedad, digamos, de la corriente, ¿no? No quiero que se me confunda. Entre mayor reobase tenga esa corriente y cronaxia, ¿sí? Que la cronaxia es el tiempo que utiliza esa corriente eléctrica para viajar, ¿sí? Mayor va a ser el estímulo que yo puedo producir en el nervio y en el músculo. ¿Sí? Es una propiedad que tienen estos tipos de corriente continua, que tienen una cierta rebase, una cierta intensidad, ¿sí? Y una cronaxia que es un tiempo en el cual esa corriente viaja o la velocidad que tiene esa corriente para viajar tanto a través del nervio como del músculo. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, esto como para agregarle un touch de color nada más. Bueno, y acá fíjense cómo si nosotros pudiésemos poner distintos tipos de electrodos a niveles diferentes, ¿sí? En distintos tipos de fibra, podríamos ver que iríamos estimulando, dependiendo la corriente y la frecuencia que nosotros pongamos, distintos tipos de fibras. Las fibras lentas, las fibras intermedias o las fibras veloces. Generalmente las fibras lentas, que son fibras poco fatigables, que no tienen, que pueden aguantar un estímulo en un tiempo bastante prolongado, nosotros podríamos poner una intensidad baja con una frecuencia alta y estimular este tipo de fibras. Las fibras tipo 2 o intermedias
digamos, tienen un componente doble, tanto de tipos de fibras lentas como de tipo de fibras veloces. Entonces, acá se manejarían con mayor cantidad de intensidad más que de frecuencia. Y las fibras veloces, ¿sí? Que son fibras explosivas que se utilizan, no sé, como para correr 100 metros llanos, acá deberíamos colocar tanto intensidad como frecuencia para estimular mayor cantidad de veces posibles y generar un trabajo de tipo anaeróbico en estos tipos de fibras, ¿sí? Digamos, es lo que podríamos hacer o podríamos estimular con, con una corriente de tipo continua si yo tuviese para modificar tanto la intensidad como la frecuencia de esa corriente, podría estimular distintos tipos de fibras. Entonces, fíjense acá. En este gráfico nos muestra dos cosas. Del lado derecho de mi pantalla vemos una sumación de estímulos, y en el lado izquierdo, perdón, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, vamos a ver una serie de picos, ¿sí? Que es la liberación del calcio. Entonces, si yo genero un estímulo, ¿sí? Y le doy un cierto tiempo entre estímulo y estímulo, puedo ver que puedo generar un potencial de acción con liberación de calcio y una contracción. Si el próximo estímulo se genera cuando ya está el potencial de membrana en reposo, se vuelve a generar un nuevo potencial de acción, por ende hay liberación de calcio y se produce la contracción muscular. En el B, fíjense que si bien el tiempo entre estímulo y estímulo es menor, ¿sí? Hay una contracción que tiene un fin y tiene un comienzo. Entonces, esto lo que nos permite es que haya una entrada y salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico y se produzca una contracción de tipo ya más continuo. Perdón. En la C, fíjense que ya los estímulos son tan seguidos, ¿sí? Que el músculo no tiene tiempo de relajación, si bien se va a ver una pequeña contracción. Fíjense cómo empieza a aumentar la cantidad de salida de calcio y no retorna al retículo sarcoplásmico, ¿sí? Esto nosotros lo podríamos ver si aumentamos un poco la intensidad y aumentamos esa frecuencia de descarga sobre la intensidad. Ya en la figura D, ya la contracción es sumamente mínima, casi imperceptible, y la cantidad de liberación de calcio en el del retículo sarcoplásmico ya empieza a ser en mayor cantidad, todavía sin llegar al mecanismo de la tetania. Y en el E, ¿sí? Ya el músculo está en su fuerza máxima tetánica, que se denomina así de esta forma, fuerza máxima tetánica, es cuando ya el músculo no puede generar contracción, perdón, una relajación para volver a generar una contracción. El calcio que hay en todo lo que es el citosol de la fibra muscular es tal, ¿sí? Que no se produce la relajación del músculo y estamos en presencia de la fuerza máxima tetánica del músculo, ¿sí? Digamos, es a la intensidad y a la frecuencia máxima que puede estar contraído mi músculo. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, esto sería la explicación fisiológica de por qué cuando en el video aumentaron la frecuencia y bajaron la intensidad, ¿sí? La frecuencia de descarga, como explicaba Isaac, fue tan grande que dejó de haber contracción, ¿sí? Y la cantidad de calcio que
que había en el citosol de la fibra muscular era tan alta que el músculo está constantemente en fase de contracción porque los puentes cruzados no se podían relajar de la cantidad de calcio que había y además de la inhibición de la bomba ZK1. Bien, por otro lado había una pregunta que hacía referencia a la ley de Hooke. ¿Alguien me puede escribir qué es la ley de Hooke? ¿Qué Es es la la ley de linealidad que tienen respecto del esfuerzo y la fuerza que se aplica a un material. ¿Cómo? Perdón, la primera parte no te escuché. Que los materiales tienen una propiedad de elasticidad y hay hasta cierto punto en la que la fuerza aplicada es directamente proporcional a la deformación. Bien. Fíjense, digamos, todo cuerpo tiene la capacidad o puede estirarse siempre que sea un cuerpo elástico, ¿sí? De separar los átomos, de generar un espacio entre átomo y átomo, y eso le permite, ¿sí? Estirarse y salir de su punto de reposo, llegar hasta cierta tensión, ¿sí? Y cuando se suelta, volver a su mismo punto de origen o su punto de reposo. La ley de Hooke, ¿sí? Va a ser la fuerza aplicada, va a ser igual a la constante elástica que tenga el cuerpo por el delta de la longitud. Es decir, la longitud inicial menos la longitud final. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos graficar la, la ley, ¿sí? Sería que F, o sea, la fuerza, va a ser igual a una constante que es K, por el delta de la longitud. ¿Sí? Para los cuerpos elásticos, cuando se aplica una fuerza, ¿sí? Esa fuerza va a generar una deformación. Y esa deformación va a ser igual a la fuerza que se le está aplicando. ¿Sí? Básicamente es lo que nos dice la ley de Hooke. Esa elasticidad es brindada porque se puede generar una separación entre sus moléculas o sus átomos. ¿Sí? Ahora, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué pasa con el músculo? ¿Responde o no responde a la ley de Hooke? Bien, ese punto no se entendió. ¿Alguien lo entendió ese punto? ¿Alguien entendió el punto de la ley de Hooke? Puede que la respuesta sea sí, porque después de la contracción vuelve a su estado original, sin deformarse. Bueno, pero los cuerpos elásticos también pueden volver a su punto de origen sin deformarse. A ver, acá Emiliano dice, no respondería porque en reposo el músculo debe ejercer cierta tracción para mantener el tono. Bien, me va gustando por dónde va. Digamos, la respuesta es que el músculo no responde a la ley de Hooke. ¿Sí? No responde a la ley de Hooke porque es un cuerpo elástico o semielástico. Semielástico sería, Es un... porque Exacto. tenemos componentes bueno, sí, dicen. Bien, perfecto. Entonces, es un componente semielástico, por un lado. Y fíjense en esto. Les leo esto rápidamente. En estado de reposo, la mayoría de los músculos en el organismo ejercen cierta tracción. ¿Por qué? ¿Cuál es esa tracción que está ejerciendo constantemente?
El tono La del muscular. tono muscular. Bien, ¿que responde a quién? ¿A quién responde el tono muscular? ¿Por qué tenemos tono en los músculos? Porque responden a Evitar, la fuerza. o sea, la gravedad. Exactamente. O- ¿Sí? En virtud de su elasticidad. La gráfica que ilustra la relación entre la tensión y la longitud del músculo tiene la forma de la gráfica. ¿Sí? Bueno, esto no importa. El punto A representa la longitud del músculo aislado en reposo cuando no se le aplica ninguna fuerza. Lo representa la longitud de reposo en el organismo donde el músculo se encuentra sometido a una pequeña tensión. La gráfica muestra que el músculo no obedece a la ley de Hooke, pues los incrementos de tensión se hacen mayores a medida que la longitud aumenta. ¿Sí? Entonces, dijimos que el músculo es un cuerpo semielástico, ¿sí? ¿Y qué nos decía la ley de Hooke? Que la fuerza que yo aplico a un músculo se va a traducir básicamente en la longitud de este, ¿sí? Fíjense acá lo que nos dice acá abajo. Los incrementos de tensión se hacen mayores a medida que la longitud aumenta. Es decir, que yo puedo aplicar una cierta fuerza constante, ¿sí? Pero ese músculo se va a seguir estirando, 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 y puede ser el doble, ¿sí? Que esa fuerza que yo estoy aplicando. ¿Me explicó? Yo no entendí, profe. Bien, vamos de nuevo. La ley de Hooke, aislada sin aplicarla a lo que es la biofísica, ¿sí? Nos habla que para sacar un cuerpo elástico de un reposo, nosotros necesitamos una fuerza. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bien. Si yo aplico una fuerza X sobre un cuerpo elástico, la tensión que se genera en ese cuerpo es igual al de la fuerza aplicada. ¿Me explico? sí, hasta ahí sí. Bien. Si yo suelto eso, vuelve a su punto original de reposo. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese mismo cuerpo lo estiro, lo estiro, lo estiro, ¿sí? Y genero una fuerza tal que cuando se vuelve pierde su estado inicial? Por ejemplo, si yo estiro un resorte hasta una cierta, con una cierta fuerza, y lo suelto, vuelve y tiene su forma habitual, ¿sí? Ahora, si yo a ese resorte le aplico una fuerza mayor que sobrepase su fuerza de tensión, a ese, eh, a ese resorte yo lo puedo estirar más y cuando lo suelte pierde su forma inicial. ¿Por qué? Porque su tensión máxima fue superada con una fuerza aplicada, con una fuerza X. ¿Sí? Vamos a hacerlo más fácil. Si yo aplico una fuerza de 5 kilos en un resorte, ¿sí? Este resorte se va a estirar hasta su longitud máxima, que era de 5 kilos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si yo aplico una fuerza de 10 kilos sobre este resorte, voy a pasar esa carga de tensión. Entonces el resorte, cuando le quite esa carga, va a quedar estirado. ¿Sí? Ya no va a recuperar su forma habitual. ¿Por qué? Porque las moléculas que estaban diseñadas para estirarse hasta cierta tensión, con cierta fuerza, esa fuerza la superó, entonces la tensión se dio y el cuerpo se deformó. ¿Me explicó? ¿Me Sí, siguen? sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el músculo? El músculo es un cuerpo semi-elástico, ¿sí? Es un elemento viscoelástico que ya tiene, ¿sí? Una fuerza de tracción que la ejerce, obviamente, el tono muscular,
que está venciendo constantemente a la gravedad. Yo a estos tipos de cuerpo, ¿sí?, le puedo aplicar cierta carga o cierta fuerza y la longitud va a ir aumentando. Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, independientemente de la fuerza que yo le esté aplicando. Y cuando saques esa carga, ¿sí?, ese músculo va a volver a su estado inicial, porque no depende de la carga que yo le esté aplicando, sino de la tensión que genera a partir de esa carga. ¿Se entiende? ¿O lo explico otra vez? Si no lo entienden, me dicen, lo vuelvo a explicar. Yo Entender lo del músculo en específico, ¿Cómo? profe. Lo del músculo en específico. Sí. El tema de aplicar una carga que va a generar una fuerza, Ujú. pero no, el músculo al deshacer esa fuerza que se le aplica, vuelve a su estado de reposo, por así decirlo. Exactamente, Ah, ok, ok. exactamente. A ver, si yo aíslo una fibra muscular, ¿sí?, y le coloco una carga X, ponele, vamos a seguir con los 5 kilos. Si yo le pongo 5 kilos a esa fibra, lo más probable es que la tensión que se genere sea independiente sea independiente del peso que tenga, ¿sí?, porque tiene un componente viscoelástico, ¿sí?, se puede estirar y no depende de la carga, sino de la elasticidad o de la semi-elasticidad que tenga esa fibra. Entonces, si yo esa fibra la dejo un rato con una carga de 5 kilos y se la saco, inmediatamente va a volver, ¿sí?, a su punto de origen y a su punto de reposo. ¿Por qué? Porque la fibra muscular en sí no es la que se estira, sino que son los sarcómeros. ¿Sabían que la longitud del músculo o que el músculo se estire va a estar dada por los sarcómeros y no por la fibra muscular en sí? ¿Sabían eso, no? sí, a mí no me termina de cerrar, o sea, por ejemplo, si yo tracciono un músculo Sí, eh, y lo voy estirando, a medida que yo ejerzo más fuerza, la tensión del músculo va a ser mayor. sí. Cuando yo dejo de hacerle fuerza al músculo, hay posibilidad de que ese músculo no se retraiga automáticamente, porque más allá de la porción elástica del músculo, lo que se produce no es el estiramiento, sino el cambio en la relación del sarcómero. O sea, no, como que, no sé, yo le saco la mancuerna y el músculo va a seguir estirado, por ejemplo. No, eso, o sea, eso no entiendo. Claro. A ver, vamos a hacerlo con un ejemplo más práctico. Vamos a hacerlo con el músculo bíceps. ¿Sí? Todos conocen cuál es el músculo bíceps, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Si yo coloco una carga, una mancuerna de 10 kilos, ¿sí? Ailemos el bíceps, ¿sí? Lo sacamos y hacemos un experimento con el músculo bíceps, ¿sí? Olvídense del brazo y todo. El bíceps solo. Le cuelgo un gancho en el tendón, ¿sí?, y le cuelgo una pesa de 10 kilos. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sí, Bien. Ese músculo se va a estirar por la carga, ¿verdad? Eso va a generar una tensión en el músculo. ¿Sí? Es decir, que el músculo se va a alargar y va a generar tensión. Ese alargamiento va a estar dado por los sarcómeros. ¿Sí? Se va a alargar porque los sarcómeros se extienden y se produce un tipo de contracción de forma isométrica. ¿Sí? Se van a extender, se van a separar. El músculo van a ampliar su longitud.
¿Sí? ¿Me explico? ¿Me siguen? Sí. Bien. Yo cuando saco esa fuerza, ¿sí? El músculo vuelve a su punto de origen. ¿Por qué? Porque los sarcómeros se empiezan a cortar otra vez. ¿Sí? Entonces, en base a eso, lo que nos dice la ley de Hooke es que si yo aplico una fuerza determinada a un cuerpo elástico, esa fuerza va a ser la longitud del músculo. Pero en el músculo, al ser un cuerpo viscoelástico, yo le puedo aplicar una cantidad de carga X, ¿sí? Y lo que va a ganar es tensión, ¿sí? No se va a deformar. Lo que sí sucede en los músculos que son completamente elásticos o que tienen mayor elasticidad, ¿sí? Eh, si yo le aplico una fuerza que vaya más allá de su tensión, se va a romper, como sucede con las bandas elásticas, ¿sí? Si ustedes sobrepasan la fuerza de esa banda elástica, lo más probable es que se rompe o se sobreestire y no vuelva a su punto de origen. Pero en el músculo no pasa esto. ¿Se entiende un poquito mejor ahí, no? Profe, perdón, Sí. para terminar de cerrarlo, porque, o sea, si por ejemplo nosotros tenemos que, si le aplicamos, no sé, cada 5 kilos el músculo se tendría que estirar, no sé, 5 centímetros. Bien. Según la ley de Hooke, si nosotros agregamos otros 5 kilos, aumentaría 10 centímetros la longitud. Exactamente. En el caso de la característica del músculo, aunque yo le ponga 15 kilos, no va a aumentar la longitud, lo que esperamos, pero sí ¿Sí? la tensión como tal. Exactamente. Por eso, ok, genial. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, genial. Sí, sí. ¿Todos? ¿Me entendieron? Muchos se me están yendo. A ver, ¿qué me dicen? Sí, coach. Sí, sí. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando ocurre una lesión en el tendón del músculo, en su inserción en el hueso? Bien, ¿Por, bueno, por qué se desgarra, por así ahí, decirlo? bien, ahí tenemos que ver no solamente el componente histológico del tendón, sino también el comportamiento biomecánico, ¿sí? Porque una lesión de un tendón, que se corte un tendón, ¿sí? Que haya un desgarro de un tendón, es sumamente raro, ¿sí? No debería de pasar. Lo que muchas veces pasa es que la elastina que tiene el tendón se desgasta, ¿sí? O hay poca renovación de esa elastina y y el tendón va siendo cada vez menos elástico. Entonces va generando menor fuerza de tensión, ¿sí? Hasta tal punto de que llega a cortarse. O bien puede haber una alteración biomecánica que suele pasar mucho, que los talones, ponele, se vayan a varos, se vayan hacia adentro, entonces el ángulo que debería tener el tendón se altera, ¿sí? Estoy hablando del tendón de Aquiles, se altera, ¿sí? Entonces biomecánicamente trabaja diferente, se desgasta y se puede llegar a cortar. Lo mismo pasa con el músculo, Ah, que, está bien. que Ujú. puede llegar a sobrepasar esa fuerza de tensión y como mecanismo de defensa genera una contracción y cuando se contrae se rompe. No es que se rompe por la longitud de extensión, sino que se rompe, que se desgarra porque hay una actitud de defensa ante esa longitud, ¿sí? Es como un reflejo, no, es el reflejo miotático que genera la lesión, que termina generando esa lesión, ese desgarro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Continúo? ¿Todos entendieron? ¿Más o menos? ¿Sí? Buenísimo. Sí.
Bueno, fíjense, esto es más o menos de lo que estábamos hablando recién. Recuerden que hay filamentos finos y filamentos gruesos. ¿Cuál se desliza sobre cuál? ¿Los finos sobre los gruesos o los gruesos sobre los finos? El grueso sobre el fino, la miosina camina sobre la actina. ¿Cómo? ¿Perdón? La miosina no se desplaza sobre la actina, o sea, el grueso no se desplaza sobre el fino. Bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá podemos delimitar ciertas áreas. ¿Sí? De banda Z, iba el sarcómero, y después íbamos a tener distintas zonas donde una se iba a cortar o no, lo cual no tiene mucho sentido en hablar en esta clase, pero sí lo que quiero que sepan es que las fibras de actina se deslizan sobre las de miocina. ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir que el sarcómero aumente su longitud. ¿Sí? Y esto lo vamos a traducir en una curva que es de la curva tensión-longitud. Y fíjense que cada uno de estos dibujos es un sarcómero. Y cada uno de ellos corresponde, ¿sí?, a un largo o a un espacio que ocupa sobre las abscisas. Fíjense que cuando hay una, una pequeña contracción o un pequeño estiramiento de lo que sería el, el sarcómero, ¿sí?, genera una cierta tensión. Esa tensión es lo que permite que el sarcómero se ensanche. A medida que esa tensión va aumentando, ¿sí?, va generando que el sarcómero cada vez vaya eh, extendiéndose cada vez más. ¿Sí? Fíjense acá. Acá es cuando ya la aplicación de la fuerza está completa, entonces el sarcómero ya está completamente estirado. ¿Sí? Ya acá la fuerza es máxima, ¿sí?, la tensión sobre el músculo es máxima, y después cuando se relaja, ¿sí?, cuando vuelve a su posición de origen, cuando hay una relajación en la contracción, ¿sí?, el sarcómero vuelve a tomar su posición de origen. Esto mismo es lo que estábamos aplicando nosotros en lo que es la ley de Hooke. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito mejor con este gráfico de tensión-longitud? Fíjense cómo a medida que la tensión aumenta, la longitud, en este caso, va a ir aumentando. ¿Se entiende? ¿Qué dicen? Sí, correcto. Bien, vamos a ver acá un poquito de lo que es, eh, cuando hablamos de precarga y de postcarga, ¿a qué, cuáles son los conceptos que tienen ustedes de pre y postcarga? Si yo les hablo de precarga, ¿ustedes qué es lo que me dicen? A nivel del corazón. Si yo le digo precarga cardíaca, ¿qué me dicen? No me dicen nada. Y si hablamos de postcarga, Hace referencia a la presión que debe ser el ventrículo izquierdo para poder inyectar sangre por la aorta, eso es la en el postcarga, caso de ¿sí? la poscarga. Bien. Es como la presión sistémica que debe ser. Sí, digamos, es la fuerza que tiene que vencer contra todas las estructuras, tanto del ventrículo como de la aorta, ¿sí? Y la precarga, entonces, ¿qué es?
Es la presión que tiene, o sea, es como la presión de llenado, como que la presión que debe superar el flujo sanguíneo para ingresar a la aurícula derecha, ¿no? Bien, bien, bueno, está bien. Digamos, es la distensibilidad que ofrecen las paredes de, en este caso, ya sea de la aurícula derecha o la aurícula izquierda, para generar una presión de fin de diástole adecuada para un gasto cardíaco determinado, ¿sí? Básicamente. Nosotros, ahora, en este práctico, podemos aplicar los conceptos de precarga y postcarga al músculo también, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un transductor de fuerza, esto es un experimento, ¿sí? Un transductor de fuerza, un músculo, el cual está con electrodos y que tiene un cierto peso en el extremo, ¿sí? Este peso, obviamente, va a generar una fuerza de tracción. Cuando, cuando nosotros le vamos agregando carga, ¿sí? Carga al músculo. ¿De qué estamos hablando? ¿De precarga o de postcarga? Si yo le agrego fuerza al músculo, ¿qué estoy tratando de vencer? ¿La pre o La postcarga? precarga sería. La precarga muscular, es decir, esa distensibilidad que tiene el músculo. ¿Y la postcarga cuándo entraría en acción en este caso? La postcarga del músculo, ¿cuándo entraría en acción? Cuando intento vencer la resistencia que se le está aplicando a este músculo, ¿sí? Entonces, sería cuando yo quiero levantar el peso. Tengo que vencer la propia resistencia elástica o tensión que se está generando en el músculo, más el peso que estoy levantando, ¿sí? Entonces, tenemos el concepto de precarga a medida que yo le voy poniendo peso al músculo, y el concepto de poscarga, ¿sí? Que va a ser cuando quiero superar la fuerza, o vencer, mejor dicho, las fuerzas elásticas del músculo más la carga que estoy sumando. ¿Sí? ¿Se entiende? La diferencia entre la pre y la poscarga. Bien. Entonces, fíjense acá, tenemos dos gráficas, ¿sí? Una que corresponde, obviamente, a lo que es la tensión pasiva, ¿sí? A lo que sería lo que es la precarga del músculo. Fíjense estos puntitos amarillos, ¿sí? Es peso que le van adicionando al músculo. Entonces, empezaron con un cierto peso, fueron aumentando, fueron aumentando, fueron aumentando. Y fíjense cómo la tensión del músculo va aumentando cada vez que se le va agregando un determinado peso, ¿sí? Ahora, yo quiero superar esta, este, esta precarga y quiero contraer el músculo, quiero superar ese peso. Entonces ahí se pone en activación lo que es la poscarga, ¿sí? Es decir, fíjense que tengo una tensión máxima, una tensión tetánica máxima, que sería en el punto máximo de la cantidad de peso que tiene, ¿sí? Y a partir de esta tensión máxima, que ya es donde el músculo está estirado completamente, ¿sí? Generar una fuerza para vencer esa resistencia. Entonces, fíjense cómo el músculo tiene que empezar a hacer fuerza, es decir, tiene que empezar a disminuir su tensión y después aumentarla, ¿sí? Para generar
vencimiento tanto de la resistencia elástica como de la carga que tiene este, este músculo. ¿Me explico? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Y fíjense que a medida que la longitud va aumentando, como la fuerza va disminuyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estoy venciendo esta resistencia que está aplicada acá. Curva de tensión, longitud, nuevamente. ¿Me explico? Bien. Y lo mismo pasa acá. ¿Sí? La misma forma, nada más que acá lo que nos muestra es cómo se va liberando el calcio en el proceso de la contracción. Pero es exactamente la misma curva. Si se entendió, avanza. Cualquier cosa me para. Y acá, fíjense que a diferencia de este gráfico, hay una mesa puesta acá abajo. ¿Sí? Esto, que es idéntico al gráfico anterior, excepto por la mesa, tenemos el transfer de fuerza, el músculo, una carga, ¿sí? Y la mesa. Esta carga lo que va a hacer es, otra vez, estirar el músculo y una vez que yo saque esta mesa, el peso va a quedar colgando y va a generar una tensión determinada en el músculo, ¿sí? Entonces, a partir de este gráfico vamos a analizar dos tipos de fuerzas. Una fuerza isométrica, ¿sí? Y una fuerza isotónica, la cual puede ser isotónica concéntrica o isotónica excéntrica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una contracción isotónica y una contracción, entre una contracción excéntrica y una contracción concéntrica? La diferencia entre la contracción concéntrica y la excéntrica, ¿cuál es? Vamos, ustedes pueden. La concéntrica básicamente es el acercamiento tanto de los puntos de origen e inserción, que es cuando yo puedo levantar un peso, y la contracción excéntrica es cuando se produce el alejamiento tanto de los puntos de origen como de inserción, resistiendo el peso que estoy levantando, ¿sí? Es decir, concéntrico levanto el peso, excéntrico controlo el movimiento de descenso de ese peso de tal forma que los puntos de origen e inserción se van alejando haciendo una contracción, ¿sí? Básicamente es eso. Y la isométrica, ¿sí? Es un tipo de contracción donde no hay variación entre los puntos de origen e inserción del músculo. Un ejemplo claro es, yo si cierro el puño, hago contracción concéntrica, ¿sí? Si aprieto el puño con toda mi fuerza, estoy haciendo un tipo de contracción isométrica, ¿sí? Y si abro mi puño, estoy haciendo un tipo de contracción excéntrica de los músculos interóseos y los músculos tenares de la mano. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, yo cuando siempre haga un entrenamiento de forma isométrica, voy a estar trabajando sobre la fuerza. Y si hago un tipo de entrenamiento, por ejemplo, isotónico, voy a estar trabajando sobre el acortamiento del músculo, tanto concéntrico como excéntrico. Entonces, fíjense, si la mesa está puesta,
¿sí? No tengo ningún tipo de fuerza aplicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso está descansando sobre la mesa. Pero, pero sí tengo un tipo de contracción isométrica. ¿Por qué? Porque el músculo se está estirando, ¿sí? Está aguantando la carga de un peso por más que esté dispuesto en una mesa. Si yo le quito o le saco la mesa, ¿sí? El músculo va a empezar a censar la fuerza de este objeto. Entonces, fíjense que a 200 gramos, si hay una fuerza de, de 200 gramos, la fuerza concéntrica o la fuerza isométrica todavía se mantiene, aunque hay un poquito de fuerza isométrica, ¿sí? Todo movimiento siempre comienza con una fuerza isométrica y termina siendo una fuerza isotónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre al principio resistimos el peso y después lo sacamos desde el inicio. Entonces, ese fundamento es el que se basa, en el que se basa esta gráfica. Cuando el peso va aumentando, fíjense que la fuerza isométrica va siendo menos, porque el peso va aumentando. Entonces, el músculo va teniendo menos fuerza para hacer un tipo de contracción isotónica y va predominando aún más la fuerza isométrica. En el punto D, ya cuando tenemos una fuerza aplicada más o menos de 600 gramos, la fuerza de tipo isométrica es mucho menos, porque el peso es mucho mayor, y la fuerza, perdón, isotónica es mucho menor, y la fuerza isométrica empieza a ser mayor. Hasta tal punto, llegar a una fuerza de 800 gramos, donde el músculo no tiene ningún tipo de fuerza isotónica para levantar este peso, por ende, hay mayor cantidad de contracción de tipo isométrico, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Que si yo quiero generar mayor cantidad de fuerza, ¿sí? Se trabajan sobre la isometría del músculo. Y si yo quiero ganar habilidad de acortamiento, ¿sí? O sea, tanto velocidad de contracción, tengo que trabajar sobre las fibras de tipo isométricas, ¿sí? Porque fíjense que acá el peso, al principio, si bien el músculo tiene un estiramiento, el peso es cero, ¿sí? Es nulo. Entonces, no hay ningún tipo de inconveniente en que el músculo tolere este peso. Entonces, se podría decir que a menor peso, ¿sí? Yo puedo trabajar más rápidamente el acortamiento y la velocidad, y si yo tengo un peso el cual no puedo vencer, principalmente estoy trabajando sobre la fuerza, sobre un tipo de contracción isométrica. ¿Me explicó? Sí, profe, yo no entendí eso de que siempre al principio se da una contracción isométrica, dijo, o Sí, isotónica. isométrico. Isométrica. Porque vos al principio, ponele que querés levantar una barra o una mancuerna, ¿sí? Al principio vos cuando la cargas, ¿sí? La estás apretando, y vos cuando estás apretando esa mancuerna estás generando fuerza isométrica, porque es la fuerza que estás generando sobre la mano y sobre todo el miembro superior. Estás haciendo fuerza de tipo isométrico. Sí, sí. ¿Me explico? Pero el músculo no se está cortando porque todavía no se. Exactamente. Después, una vez que salís de esa fuerza isométrica, empezás a hacer una fuerza de tipo isotónico. Claro. ¿Sí? Sí, ahí entiendo. Joya. Bueno, fíjense que la carga, en función de lo que es el desplazamiento del tiempo, cuando la carga es mucho menor, ¿sí? El movimiento de la velocidad va a ser mucho mayor, ¿sí? Y a medida que este va aumentando su fuerza o su cantidad en gramos, ¿sí? La fuerza, perdón, la velocidad de desplazamiento es mucho menor. Entonces,
voy a terminar, en vez de trabajar una fuerza de tipo isométrica, voy a trabajar, perdón, en vez de trabajar una fuerza de tipo isotónica, voy a trabajar una fuerza isométrica donde no va a haber desplazamiento. Recuerden que dependiendo de la cantidad de, eh, de peso, ¿sí?, que yo utilice, es el tipo de ejercicio que voy a hacer, ya sea isométrico o isotónico. ¿Sí? A menor carga, mayor velocidad, voy a estar trabajando ejercicio de tipo isométrico. A mayor carga, menor velocidad o menor desplazamiento o sin desplazamiento, voy a estar trabajando fuerza, ejercicio de tipo isométrico. ¿Entiendes? Sí, profe. Bien. Nuevamente, fíjense cómo la velocidad disminuye a medida que va aumentando la fuerza. ¿Sí? Si yo tengo una fuerza cero, tengo máxima velocidad. Pero a medida que la fuerza va aumentando, la velocidad del ejercicio va disminuyendo. Esto no, esto tampoco, pero esto sí. Fíjense que cuando se produce o se realiza un tipo de ejercicio X, no importa, se van a producir distintos cambios bioquímicos, fisiológicos y estructurales. Además de que cuando se producen estos cambios, ¿sí?, hay una recuperación posterior a estos cambios. Pero, si yo exijo al máximo mi organismo o mis músculos, ¿sí?, esta recuperación disminuye. ¿Y qué pasa cuando disminuye? Bueno, pasan muchas cosas. Va a haber producción de ácido láctico, va a haber disminución del pH intra y extracelular, producto del ácido láctico, y es lo que me va a generar finalmente lo que es la fatiga muscular. ¿Sí? Alguna vez si hicieron algún sobreentrenamiento, al otro día, ¿sí?, tal vez les costaba, no sé, caminar, o están muy cansados, o más cansados de lo normal, y en ese punto, ustedes lo que hicieron con su cuerpo es llegar a la fatiga muscular. ¿Sí? Para evitar esta fatiga muscular, tenemos que trabajar, obviamente, siempre sobre la prevención, y que en este caso es generar un tipo de entrenamiento adecuado para cada persona. Si yo llego a la fatiga muscular y sigo sobreentrenando, puedo producir una acidosis láctica severa durante el entrenamiento, lo cual tiene alteraciones a niveles cardiovasculares, a niveles respiratorios, a nivel metabólico y a nivel cerebral. Entonces, el entrenamiento tiene que ser de forma saludable. Si ese entrenamiento deja de ser saludable, entramos en lo que es el ciclo de la fatiga muscular, el cual puede generar daños muy severos, ¿sí? Puede producir, debido a la acidosis láctica severa, alteraciones metabólicas, y estas alteraciones metabólicas pueden producir lisis muscular y llevar a una rhabdomiólisis, por ejemplo. A nivel respiratorio puede generar una hiperventilación, a nivel cardiovascular puede generar desequilibrios hidroeléctricos, y a nivel cerebral también puede llegar a generar eh, eh, una encefalopatía debido a alto contenido de ácidos eh, en las células cerebrales, y generar una acidosis de estas células, y pueden llegar a generar muerte de estas células, generando una encefalopatía. Entonces, evitar siempre lo que es el sobreentrenamiento y la fatiga muscular.
Y creo que era una de las preguntas que nos faltaba del trabajo práctico. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ya vamos finalizando. Fíjense que un estímulo aplicado a un músculo en un cierto tiempo puede llegar a generar una fatiga muscular, ¿sí? Ahora más adelante tengo un ejemplo más lindo donde les voy a mostrar cada uno de ellos. A ver, acá. Fíjense, acá tenemos los tres tipos de fibras que vimos hoy más tempranito. Las fibras rápidas, las fibras intermedias y las fibras lentas. Fíjense que a cada una de ellas se le generó o se le aplicó un cierto estímulo, ¿sí? En las fibras rápidas, fíjense que a los 30 primeros segundos de haber aplicado ese estímulo, ¿sí? Llegaron a su punto de fatiga máximo. Y ya cuando transcurrió un minuto de haber aplicado ese estímulo, ¿sí? Ya el punto de fatiga es máximo. Es decir que si yo aplico un estímulo constante, tanto en estímulo y en frecuencia, en las fibras rápidas, lo que voy a hacer es agotarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque son fibras que tienen un consumo tanto de oxígeno como de energía muy rápido y se agotan rápidamente. Entonces, no tienen una duración determinada en el tiempo. La tienen, pero es muy escasa, es muy cortita. Las intermedias, yo aplico un cierto estímulo y fíjense cómo ya a los 2 minutos llega a su pico máximo de fatiga, ¿sí? A su pico máximo de estrés. Casi un minuto y medio más que el pico máximo de las fibras rápidas. A los 5 minutos se sigue sosteniendo, ¿sí? Si yo aplico este mismo estímulo, pero lo tolero durante 5 minutos, este estímulo puede seguir perdurando, pero ya la fuerza de contracción es mucho menor. Y fíjense acá que a los 50 minutos de haber aplicado dicho estímulo, ya la fuerza de contracción de este músculo es mínimo, ¿sí? Ya está casi completamente fatigado. Y en los fibras de tipo slow, o sea, las lentas, fíjense que cuando se le aplica cierto estímulo, ¿sí? El nivel de tolerancia a la fatiga es tan alta que este mismo estímulo puede perdurar 60 minutos después y la fuerza que va a seguir teniendo este músculo va a seguir siendo el mismo. Generalmente estos tipos de fibras musculares se encuentran en los músculos paravertebrales, en los músculos del canal de la gotera, ¿sí? Son los músculos principalmente que nos ayudan a mantener el tono muscular, a mantener la posición erguida. Los músculos de tipo de fibra rápida pueden ser, por ejemplo, los músculos gemelos, ¿sí? Que tienen un accionar rápido. Y los tipos intermedios pueden ser los músculos, los cuádriceps, los isquiotibiales, ¿sí? Que tienen un tipo de tolerancia a la fatiga intermedia, ¿sí? Entonces, dependiendo qué músculo se pueda estimular o se le pueda aplicar un cierto ejercicio, por así decirlo, es la fatiga que vamos a lograr. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Y yo creo que por último, que era el último punto del práctico, vamos a ver cómo
a lo largo de la vida, nuestra postura, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando y cómo nos vamos haciendo más chicos, más pequeños, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes? Esta es la última pregunta que les hago. ¿Por qué creen ustedes que va pasando todo este proceso a lo largo de la vida? Razonándolo nada más. Sería por el desgaste que sufren los músculos durante los años, los cartílagos. Bien, ¿y qué más? Hay muchas veces, a ver, puede ser por algún desgaste de las fibras lentas, sí, puede ser. Por eso tenemos que hacer frente a la fuerza de gravedad, sí, también. No solamente por eso, sino que también sufren deshidratación los discos, ¿sí? Interlaterales. A medida que también va pasando el tiempo, hay deshidratación de estos discos, entonces la columna tiende a acortarse un poquito más, por eso también somos un poquito más bajos, empezamos a sufrir atrofia muscular, ¿sí? Los cartílagos interarticulares empiezan a desgastarse. El exceso de peso también por ahí, más allá de que haya una atrofia muscular, puede haber algún tipo de exceso de peso y eso también compensa algún tipo de función de la columna vertebral. Entonces eso tiende también a llevarnos más hacia adelante, pero con respecto a la fisiología, digamos, de la vejez, que es para donde va apuntado esto, básicamente tiene que ver con, más que nada, tanto con la deshidratación de los discos intervertebrales, la atrofia muscular, producto del paso del tiempo, ¿sí? Se pierde trofismo, se pierde nutrición de los músculos, hay un poco también de pérdida del tono muscular, producto de esta atrofia, como bien dijeron ustedes. Entonces, por ahí la pérdida también del tono genera que nos achiquemos cada vez más. El desgaste de las articulaciones de la cadera, de la rodilla, eh, hace que adaptemos posiciones antálgicas y que compensemos de alguna forma u otra, de forma biomecánica, la postura. Entonces, ahora que todos somos jóvenes, podemos decir que tenemos este tipo de postura, pero a medida que vaya pasando el tiempo, la fisiología de la vejez va a ir haciendo su trabajo y cada vez vamos a ir hacia una posición un poquito más como encorvada, con menor trofismo muscular, con menor tono muscular, con desgaste articular y con compensaciones en posicionamientos antálgicos, producto de ese dolor. También tiene que ver mucho con el estilo de vida que llevó esta persona. Eh, por ahí, si llevó un tipo de estilo de vida sedentaria, a ver, ¿cómo dijo son los posicionamientos? Son antálgicos. Antálgicos. Antálgicos quiere decir que es antidolor. Lo que decía es que tiene que ver mucho que ver también con el nivel de vida que fue aceptando o que fue teniendo, mejor dicho, este paciente, si fue un paciente sedentario, si fue un paciente que no hacía ningún tipo de actividad muscular, ese trofismo se va a ver mucho más acentuado y si es sedentario seguramente va a tener sobrepeso. Todo eso va a requerir
en las articulaciones. Y esas articulaciones que van a tener menos líquido sinovial, van a tener menos movilidad, van a ir adaptando estos tipos de posicionamiento. Qué distinto sería a una persona que por lo menos hizo ejercicio durante toda su vida, que se cuidó con las comidas, o que comía a conciencia. Va a ser la diferencia, digamos, entre una persona que se pueda ver así o una persona que se pueda ver así a los 70 años. Pero generalmente en la consulta todo el tiempo vemos personas que van a ir hacia este tipo de fenotipo, ¿sí? Ese fenotipo un poquito más encorvado, más gordito, eh, con dolores articulares. Eh, Muchas veces hay pacientes que son obesos, y es gente joven. Yo hago terapia intensiva, soy terapista y he visto muchísimos pacientes ahora